El Señor le bendiga a mi hermano. Esperamos en Cristo Jesús que allá en casita se encuentre con bien. Podemos testificar que Dios ha sido bueno en nuestras vidas, ¿verdad, mi hermano? Dios ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros y de nuestra familia, hermano. Es un gozo para mí poder llegar una vez más a su hogar con el consejo de la palabra del Señor, hermano. Hoy vamos a abordar, o mejor dicho, hoy voy a abordar el tema que por nombre le he puesto Cruzando el Desierto, hermano. Antes de adentrar, hermano, hacia lo que es la enseñanza en esta oportunidad, lo quiero invitar a que incline su rostro ahí en casita y que le pidamos al Señor por medio de su Santo Espíritu nos guíe en esta oportunidad. Amado Señor, hoy una vez más vengo delante de tu presencia para agradecerte por tus misericordias y tus bondades, Señor, y por el privilegio de compartir una vez más el consejo de tu palabra, Señor. Hoy te pido que por medio de tu Santo Espíritu seas tú, Señor, el que nos hable en esta oportunidad para poder comprender el consejo de tu palabra, para que sea tu palabra la que permita un cambio en nuestras vidas, el que permita por medio de ella, Señor Jesús, el hacer la obra en nuestras vidas, el afirmarnos en este caminar y que nos ayudes, Padre, a seguir perseverando, a que nos ayudes a seguir poniendo la mirada en tu Hijo Jesucristo hasta alcanzar el nivel de perfección que tú quieres que nosotros alcancemos, el cual va a ser hasta la venida de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, habla tú por mí, Señor, y prepara el corazón de los hermanos que están escuchando esta palabra, para que sea una palabra que rinda fruto al 101%, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén, Señor, y amén. Amén, hermano, ahí en casita, como le comentaba hace un momento, hoy estoy abordando el tema Cruzando el Desierto, y nuestro texto que vamos a utilizar base se encuentra allá en Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 14. Hermano, cuando nosotros vemos la palabra desierto en el hebreo, el significado uno de los significados que da en el hebreo, hermano, es un campo abierto donde se arreaba el ganado. Pero también, hermano, es un lugar donde hay soledad, es un lugar donde el Señor, hermano, permite que seamos probados, que seamos examinados. Cuando yo leo en el libro de Oseas, en el profeta Oseas, mis hermanos, el Señor viene y me habla acerca, hermano, de la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios. Pero es sorprendente, hermano, de la misericordia y la bondad del Señor, hermano, porque cuando nosotros leemos el pasaje, yo lo invito que allá en casita, mi hermano, no se quede solamente con lo que nosotros le compartimos acá, que creemos y confiamos en nuestro Señor, que es de mucha bendición para su vida. Pero también lo quiero exhortar, hermano, a que allá en casita usted haga su tiempecito, ¿verdad? Que busque un tiempo específico durante todo el día, mi hermano, para poder encontrar ese momento y poder escudriñar la palabra del Señor. Dice Oseas capítulo 2, versículo 14, hablando el Señor a través del profeta Oseas, dice: pero he aquí, dice, yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. Hay otras versiones, hermano, donde, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: pero por eso ahora, dice, voy a seducirla y me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. La versión Dios habla hoy me gusta porque dice que el Señor la va a llevar al desierto para enamorarla. Y ella está hablando figuradamente, hermano, de la iglesia del Señor. Sabemos, hermano, que cuando se habla de desierto, como le mencionaba anteriormente, es un lugar donde somos examinados, donde somos probados. Y cuando el Señor, hermano, nos lleva a un desierto, es porque tiene un propósito específico en la vida de cada uno de nosotros. Podemos leer en la Biblia, hermano, de cómo el pueblo de Israel fue necesario ser llevado al desierto durante 40 años, hermano. 40 años.
Pero es maravilloso que en todo ese proceso en que tuvo el pueblo de Israel en ese desierto para llegar a entrar a la tierra prometida, mi hermano, ahí el pueblo de Israel tuvo muchas experiencias con el Señor. Claro, también hubo disciplina por parte del Señor. Entonces, cuando el Señor, hermano, permite que nosotros seamos llevados a un desierto, es porque tiene un propósito en nuestra vida, y en medio de ese desierto el Señor nos quiere hablar con ternura y nos quiere enamorar. Muchas veces, hermano, quizás hemos olvidado nuestro primer amor, quizás nos hemos acomodado, quizás hemos dejado de buscar al Señor, y el Señor en su misericordia, porque es misericordia, mi hermano, es misericordia y es amor por parte de Dios de que nosotros seamos sometidos a pruebas, sometidos a un examen, sometidos a un desierto para poder, hermano, conocer al Señor de una manera diferente. Si no, ¿cómo vamos a saber, hermano, qué Dios tan maravilloso tenemos si no lo conocemos personalmente? Entonces, hermano, dice, es necesario pasar por el desierto para reconocer nuestra total dependencia de Dios. Porque mire, hermano, muchas veces caemos en la autosuficiencia. Pensamos que quizás con nuestra propia capacidad de intelecto podemos solucionar las cosas, pero usted y yo tenemos un límite. Tenemos un límite, tenemos fuerzas humanas que en un momento dado, hermano, ya no dan de sí. Entonces el Señor lo que quiere enseñarnos a través de una prueba, a través de este desierto que estamos hablando, hermano, es el que tengamos una dependencia total del Señor. Una dependencia, hermano, en la que, como dice la palabra del Señor, mi hermano, que lejos de Él nada podemos hacer. Y el profeta, hermano, Oseas venía y le recordaba al pueblo de Israel acerca de la infidelidad que ellos habían tenido y yéndose a la idolatría. Si usted comienza a leer, hermano, tanto en el libro de Oseas, en el capítulo 12, el Señor comienza a hablarle acerca de cómo el pueblo de Israel se había ido tras los Baales, había caído en idolatría, y muchas veces, hermano, nosotros hemos caído en idolatría. No le hablo específicamente de ídolos de talla. Usted sabía que todo lo que ocupa el primer lugar en su corazón, que no es de Dios, ya es idolatría. Llámese un deporte, llámese un hijo, una esposa, un esposo. Todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a nuestro Señor, entonces indirectamente ya estamos cayendo en idolatría, mi hermano. No necesariamente tiene que ser un ídolo de talla. No necesariamente tiene que ser algo, hermano, como tradicionalmente se habla. La idolatría abarca mucho. El estar en una búsqueda constante de las riquezas materiales, indirectamente ya se está cayendo en idolatría. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor permite, en su plan divino, en su propósito divino, mi hermano, en su soberanía, Él permite que usted y yo seamos sometidos a un desierto. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Lo precioso es, hermano, que en medio de ese desierto el Señor quiere atraernos y quiere enamorarnos para poder, hermano, regresar a nuestro primer amor. Entonces, hermano, dice, Él anhela que lo escuchemos, pero en muchas ocasiones estamos muy ocupados o demasiado ocupados quejándonos o afanándonos por las situaciones que a diario nos toca vivir, que nos olvidamos callar delante de Dios. Y aquí es algo tremendo, hermano, porque generalmente en una conversación tiene que haber un emisorio y tiene que haber un receptor, y cuando hay un diálogo es entre dos personas, hermano. Y generalmente nosotros lo que hacemos cuando venimos delante del Señor es que comenzamos a hablar solo nosotros, y comenzamos a decirle lo que en nosotros hay, y gloria a Dios por eso, hermano, porque ahora tenemos esa confianza de acercarnos delante del Señor Dios Todopoderoso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces, hermano, no solamente a veces, pero es necesario
de que nosotros hagamos una pausa para escuchar lo que también el Señor nos quiere hablar, lo que también el Señor nos quiere decir. ¿Sabe una cosa, mi hermano? El pueblo de Israel fue llevado a un desierto para llegar a la tierra prometida, y era necesario que lo atravesara por ese desierto para saber qué hay dentro de nosotros. Y mejor dicho, hermano, el Señor quería saber la calidad de pueblo que había, no que el Señor no lo supiera. Entonces, hermano, vayamos ahí a Isaías capítulo 43, versículo 19. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Hablando del desierto, hermano, ahí en el desierto el Señor está haciendo algo nuevo en nuestra vida. Dice Isaías 43, 19, la Nueva Versión Internacional, dice: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Mire qué precioso. El Señor ya está en medio de ese desierto en que muchas veces nosotros no le encontramos sentido, en medio que nosotros quizás, hermano, quisiéramos salir, hermano, rápidamente de esos desiertos, hermano, pero le quiero decir algo, hermano. Nosotros vamos a salir cuando hayamos aprendido lo que nuestro Señor Dios Todopoderoso nos quiere enseñar, hermano. Entonces, cuando nosotros hemos aprendido lo que el Señor Dios Todopoderoso nos quiere enseñar, el Señor va a permitir que nosotros ya seamos aprobados. Pero algo hay de cierto, hermano, que el Señor está haciendo cosas nuevas en su vida. Entonces el Señor permite que seamos metidos a ese proceso para hacer un cambio en nuestra vida. Algo es seguro, mi hermano, que el Señor cuando lo somete a usted a ese desierto es porque le va a enseñar cosas nuevas. Es porque va a permitir que resurja el nuevo hombre, porque es necesario que nazcamos de nuevo. Porque es necesario que nosotros vayamos dejando cosas en el camino, hermano, que le están desagradando al Señor. Entonces, en este pasaje dice, ¿verdad? Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Mire, mi hermano, en este caminar que hemos tenido en el Señor, seguramente no ha sido fácil para ninguno. Cada uno va peleando su batalla en diferente manera. Cada uno tiene un área que rendirle al Señor. Pero algo es muy cierto, mi hermano, que usted y yo ya no somos los mismos de ayer. A lo mejor el mundo nos puede ver y seguir viendo con los mismos ojos, porque el mundo lo que ve, hermano, es lo superficial. El mundo lo que quiere ver es lo que hay en nosotros físicamente. Pero gloria a Dios, porque lo que el Señor ve, dice la palabra del Señor, es nuestro corazón. Y déjeme decirle, pueblo, que nuestro Señor ya ve una obra terminada en nosotros por la sangre del Cordero de Dios. Ella nos ve perfeccionados. Pero nosotros vamos camino a esa perfección. Entonces, hermano, algo está haciendo nuevo el Señor en su vida. Dice la palabra ahí en Deuteronomio 1, 30, 31, le leo siempre la Nueva Versión Internacional, dice: el Señor, su Dios, marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. ¡Qué precioso, hermano! Hermano, precioso, porque el Señor en su infinita misericordia, hermano, en todos los procesos que usted ha tenido en su vida, quizás sea escasez, quizás sea enfermedad, quizás sea falta de empleo, quizás sea... Póngale el nombre que usted quiera ponerle al proceso que el Señor le ha permitido tener. Pero la palabra del Señor dice, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Y yo le quiero preguntar en este momento, ¿lo ha dejado Dios? ¿Lo ha desamparado el Señor? No, mi hermano. No, nos mentiríamos a nosotros mismos si decimos que sí.
A veces el Señor, hermano, permite que medio mundo nos abandone, pero el que no nos abandona es Él. Porque Él siempre ha estado sustentándonos, Él siempre ha estado guardándonos, Él siempre ha estado al pendiente de nosotros, como dice aquí en la palabra, como lo hace un padre con su hijo, hermano. Y ese es el beneficio que ahora tenemos como somos hijos de Dios Todopoderoso, que el Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado y no lo va a dejar, no lo va a desamparar, no lo va a abandonar, porque usted es hijo de Dios Todopoderoso. Hermanos, si nosotros, aun siendo padres malos, no abandonamos a nuestros hijos, claro, hay excepciones, pero el Señor no nos deja, el Señor no nos abandona. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, pueblo. Vayamos ahí siempre a Deuteronomio capítulo 32, versículos 9 y 10. Y dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y póngale atención a esto, dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Usted sabe, mi hermano, y conoce la historia de Job. Cuando Job, el Señor permite, hermano, que sea tocado. Y sabe que Job fue tocado en todo aquello que lo hacía terrenal. En todo aquello que quizás, hermano, le hacía daño a su vida espiritual, llamémoslo así. Entonces el Señor va a dar permiso muchas veces, hermano, de que seamos tocados. Pero no lo hace con ninguna maldad, ¿no? Por eso dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bienestar y no de calamidad. Qué precioso, hermano. Que aparentemente lo que ante sus ojos, hermano, le es desagradable, el Señor lo esté utilizando para que usted y yo estemos dando la estatura del varón perfecto. Y ahí el Señor está teniendo cuidado de su obra. Ahí el Señor lo está guardando, como dice el pasaje, como a la niña de su ojo. Y eso es hermoso. Es hermoso, hermano, porque cuando usted quizás está pensando que está solo, no lo está. Cuando usted está pensando que quizás ya Dios lo abandonó, no, Dios no lo ha abandonado. Quizás nosotros, hermano, por la prueba que estamos pasando, quizás nos alejemos del Señor, pero el Señor no se aleja. El Señor no se aleja. El Señor dice la palabra que Él siempre va a estar atento a aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado delante del Señor. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que aún nosotros en medio del desierto debemos de venir y agradecerle al Señor por eso. Hermano, si no tuviéramos un desierto, una prueba, una aflicción, hermano, no sabríamos nosotros mismos qué calidad de cristianos somos. Siempre hay en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8:2, le leo la Reina Valera del 60. Yo le ponía como un punto a este pasaje específicamente que los desiertos son necesarios para conocer qué hay en nuestro corazón. Y dice el pasaje, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice que para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sus mandamientos. Hermano,
Cuando leemos en el Nuevo Testamento, no tengo el pasaje ahorita, mi hermano, se lo dejo de tareita ahí en casita para que lo busquen. Pero hay un pasaje, hermano, donde el Señor, mejor dicho, nuestro Señor Jesús es arrestado. Y anteriormente, antes de llegar a ese punto donde nuestro Señor Jesús es arrestado, todos sus discípulos le decían, hermano, específicamente Pedro le decía: Señor, si es de ir a la cárcel, yo voy a la cárcel. Señor, si es de morir contigo, yo muero contigo. Pero dice que cuando fue el Señor Jesucristo arrestado, todos los que estaban ahí, escúchese bien, todos los que estaban ahí aparentemente acompañándolo, lo abandonaron. Y aquel que dijo: Señor, si es necesario ir a la cárcel, yo voy contigo a la cárcel, también lo abandonó. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que muchas veces nosotros podemos decir: Señor, yo no te voy a abandonar. Pero lo decimos cuando es una época buena. Lo decimos cuando todo está así en bonanza, en llanura. ¿Y sabe cuándo es? Cuando el Señor realmente conoce. No es que el Señor rectifique esa frase, no es que el Señor no lo conozca, porque el Señor conoce lo más íntimo de su corazón. Pero ahí el Señor nos enseña realmente lo que hay en nuestro corazón al momento de la prueba. Al momento en que decimos: Señor, yo ya no aguanto, pero yo no te abandono. Cuando decimos: Señor, no es con mi fuerza ni es con tu Santo Espíritu, es porque nos estamos aferrando a aquel único que nos puede salvar en aquel día de la aflicción, mi hermano. Entonces, hermano, el Señor permite que nosotros pasemos por eso para enseñarnos, para mostrarnos qué hay realmente en nuestro corazón. Y lo más precioso, ¿sabe que cuando Moisés venía y se presentó con Aarón delante del faraón, hablando de parte del Señor, dice en Éxodo capítulo 5, versículo 1, y habla aquí Moisés y Aarón, dice: entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. A celebrarme fiesta en el desierto. ¿Dónde vamos a celebrar fiesta? En el desierto del Señor. Ahí, cuando el Señor está permitiendo que pasemos por ese desierto, debemos de celebrarle fiesta al Señor. Y vemos un claro ejemplo, hermano: Pablo y Silas. Pablo y Silas, hermano, cuando fueron encarcelados, ellos no se pusieron a decirle: Señor, por tu evangelio, Señor, es que estoy sufriendo, Señor, mejor no debería haberte buscado, Señor. No, mis hermanos. Dice que a la medianoche, cuando todo estaba más fuerte, cuando la oscuridad estaba más densa, Pablo y Silas comenzaron a alabar y adorar y cantar salmos al Señor. Ellos se gozaban en el evangelio. Y sabe que el Señor le ha dado la capacidad, mi hermano, de levantar sus manos, de alzar sus manos, de alzar su voz, mi hermano, y comenzar a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, aún en medio del desierto. El Señor le ha dado esa capacidad de alabarle, de bendecirle, glorificarle. Y sabe que hay una cosa maravillosa, hermano, que no sabría ni cómo explicarle, pero cuando usted comienza a hacer eso, hermano, comienza a venir una paz, comienza a venir un gozo, comienza a venir una tranquilidad, mi hermano, que aunque quizás usted no tenga la solución a su problema en ese momento, pero usted está confiando en aquel Dios todopoderoso que lo llamó, mi hermano. Y ahí comienza a venir y a ministrar su alma con paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, hermano, que nos hace sentirnos tranquilos, confiados y seguros en nuestro Dios todopoderoso. Por eso dice la palabra del Señor: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Estás pasando una enfermedad?
Estás pasando una escasez, no tienes empleo. Levanta tus manos al Señor y comienza a alabarlo, comienza a bendecirlo. Cuando tú sientes esa paz que viene de Dios, comienza a llenar tu corazón y aclara tus pensamientos. Como punto adicional no debemos desmayar, debemos de tener nuestra confianza en el Señor, que en medio de ese desierto Él nos dará de beber agua. Mira, hermano, en el desierto nos da una sed tremenda. A veces, hermano, sentimos que quizás estamos clamándole al Señor y no hay respuesta. O a veces, hermanos, sentimos que la presencia del Señor no está en nuestra vida, pero ahí está el Señor. Ahí está Él, hermano, en su soberanía. Vayamos ahí a lo que es Isaías 48:21. Dice, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, y les hizo brotar agua de la piedra, y abrió la peña y corrieron las aguas. Mire qué precioso. Precioso, hermano, porque cuando el pueblo de Israel tenían esa necesidad de tomar agua, el Señor les hacía manar agua de la roca. Hermano, y yo quiero que me acompañe también ahí para entender un poquito mejor este pasaje de la Biblia. Vayamos ahí a 1 Corintios y vamos a leer el capítulo 10 en el versículo 4. Hablando Pablo a la iglesia de Corintios, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo, dice, la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Y sabe usted, mi hermano, que hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada directa al lugar santísimo. Que por eso dice el Señor en su palabra que nos debemos de acercar confiadamente delante del trono de gracia y misericordia, porque nuestro abogado, nuestro intercesor delante del Padre es Cristo, y Él es el que nos hace beber de esa agua espiritual que nos sacia. Hermano, porque nuestra alma entra en una etapa de que se siente sedienta, pero de la presencia del Dios vivo. Por eso, hermano, que nuestra alma se sosiega. El salmista decía, hermano, solamente en Dios está acallada mi alma. Y ese acallado significa solamente en Dios se encuentra paz, solamente en Dios se encuentra consuelo, solamente en Dios se encuentra el gozo. Y eso, hermano, no lo puede comprar el dinero. Puede ser que haya muchas personas que económicamente tengan lo suficiente para esta vida y quizás para otra. Pero el dinero no puede comprar muchas veces la paz. Bueno, no muchas veces, de hecho no lo puede comprar ni la paz, ni el gozo, ni la misericordia. Esos son productos que vienen de parte del Señor y que son gratuitamente, hermano, no tienen ningún costo. Pero lo único que debemos de hacer es venir, doblar rodillas delante del Dios Todopoderoso y de ir a la cámara secreta para que eso suceda en nosotros. Cuando nosotros leemos, hermano, ahí en Génesis capítulo 21, versículo 14, 16, no lo voy a leer, solo se lo voy a narrar un poquito. Habla acerca de Abraham, cuando Abraham viene y saca a Agar junto con su hijo Ismael, y dice que le dio un odre de agua y lo manda al desierto. Pero sabe, hermano, que Agar ya caminaba errante en el desierto, dice la palabra del Señor. Cuando una persona anda errante, significa que va de un lugar a otro y que no tiene un destino fijo. Muchas veces estamos así en medio de ese desierto. Muchas veces estamos sin rumbo fijo. Y sentimos
o mejor dicho, el agua del odre se nos puede terminar. A Agar le sucedió con su hijo Ismael. Agar vino y se le terminó el agua del odre y estaban sedientos. La palabra del Señor narra ahí en Génesis 21 que ella no quería ver cuando su hijo falleciera. Agar viene y pone a su hijo en determinado lugar y se va a un lugar retirado. Pero viene Ismael, hermano, y comienza a alzar su voz. Y cuando él alzó su voz, llegó y tocó la presencia de Jehová Dios Todopoderoso. Y el Señor manda a un ángel, hermano, y ahí le abre su mirada. Y ahí le abre en el desierto un oasis para poder saciarse. Y ahí vemos otro punto, la importancia del clamor cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, hermano. Por eso dice, clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Entonces, hermano, ahí en el desierto el Señor va a permitir que nosotros le conozcamos de una manera diferente. En el desierto vamos a ser tentados, hermano. Entonces, hermano, ahí en el desierto quizás va a llegar dardos de parte del enemigo, que el Señor lo reprenda en hacerle creer que el Señor no está con usted. Repréndalo en el nombre de Jesús, porque el Señor nunca lo ha abandonado ni lo va a abandonar, hermano. Entonces, hermano, ya para ir finalizando, y dice el salmista en el capítulo 27, en el verso 13, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿A qué se aferró el salmista cuando dijo eso? El salmista vino y se aferró a la bondad de Jehová. Si él no se hubiera aferrado a la bondad, si él no se hubiera aferrado al amor, a la misericordia, él hubiera desmayado y no habría visto los milagros y los prodigios y todo lo que el Señor hizo con el salmista. Aférrese a la promesa, aférrese al Dios Todopoderoso. El Señor se le va a demostrar a su vida como aquel Dios omnipotente que lo va a rescatar con su brazo de poder y con su diestra de justicia. Y como conclusión quiero terminar cuando dice que el Señor nos hace pasar por un desierto. No debemos de quejarnos, no debemos de tentarle reprochándole al Señor porque somos sometidos, porque Él en su soberanía, mi hermano, sabe cuál es el propósito que está cumpliendo en su vida y en mi vida. Más bien debemos de callar y obedecer para ver su gloria y su poder. Entonces escucharemos la voz de Dios en medio de ese desierto. Porque en medio de ese desierto vimos que el Señor lo cuida como un padre cuida a su hijo. Y que lo cuida como que Él cuida la niña de su ojo. Y quiero terminar con este pasaje en Éxodo 13, 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Y dice que nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dice que nunca se apartó delante del pueblo esa columna. Entonces, hermano, eso fue con el pueblo de Israel. Ahora le quiero yo decir algo. Y así como estuvo con el pueblo de Israel, estará con nosotros. Pero ahora no es esa columna de fuego, ni es esa nube de día, sino que envió a su Hijo Jesucristo y nos dejó a nuestro guía, a nuestro abogado, que es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Por eso dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros
para siempre. No le habla de un tiempo específico. Ese para siempre solamente nuestro Dios Todopoderoso se lo puede ofrecer, porque Él es un Dios eterno. Y cuando hablamos de ese tiempo para siempre, es un tiempo que está fuera del alcance de nuestra mente. Entonces no es por un lapso de tiempo que el Señor va a estar con usted, sino que el Señor Dios Todopoderoso va a estar por toda la eternidad. Y todo este tiempo que el Señor permita la peregrinación de su pueblo en esta tierra, el Señor no lo va a abandonar. Entonces, pueblo, yo te exhorto en el nombre de Jesús, a que no importa la prueba que estés pasando, el desierto que estás pasando, agradécele al Señor, porque es con un plan y un propósito divino. Y a ti, mi querido amigo que me escuchas y no le has abierto tu corazón al Señor, el Señor hoy toca la puerta. Si tú le abres, Él entrará a ti y cenará contigo. Y te quiero decir algo. Muchas veces el pueblo mejor dicho, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, trata de buscar soluciones de otra manera. Y la única solución es Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro ahí en casita. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te agradezco, Señor, por el privilegio de haber compartido tu palabra, Señor. Espero que esa palabra pueda rendir el fruto, Señor, a lo cual tú la enviaste. Y te doy gracias por ese privilegio tan grande. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi amado hermano.